Bienvenidos una vez más al Bodegón de los Perfumes, mi nombre es Roberto. Hoy vamos a hablar de lo que es Silky Wood Elixir, uno de los últimos lanzamientos de la casa de Goldfield & Banks. Vamos a estar probándolo y de paso vamos a hacer lo que es una comparativa con su antecesor, el Silky Wood clásico, para ver si tienen alguna diferencia, si simplemente el elixir es un poquito más intenso o si cambian algo. Así que bueno, vamos a compararlos y a hacer la reseña de Silky Wood Elixir. Bueno, el spray funciona muy bien como lo que es todo Goldfield & Banks. Y en la salida ya, en lo que es el elixir, nos vamos a encontrar una salida bien amaderada, bien balsámica. Se empieza a sentir ya también lo que es una nota de higo. Es un higo, no un higo tan atirando a los frutales, más bien como si fuese un higo oscuro, por decirlo de alguna manera. Da una sensación con un puntito verde. Se empieza a mezclar con el iris. Le empieza a dar una sensación tipo apolvada. Empieza a sentirse también levemente terrosa. Tiene como una salida entre por ahí fresca, pero no fresco de estilo verano. Es como un higo que le aporta una sensación levemente fresca, un puntito fresco. Sí se siente mucho esa parte balsámica, esa parte amaderada, esa parte ambarada, se lo siente bien ambarado. No tiene la parte de cuero o de gamuza que tenía el antecesor. Acá vamos a tener lo que es una nota especial de azafrán que puede llegar a darte un tinte quizás acuerado, pero bueno, no es cuero, no está esa faceta de cuero o de gamuza bien marcada. Se lo siente mucho más intenso en la salida, es una salida más intensa. Es una salida, como dije, bien ambarada, bien amaderada, que va a tener ese giro que le va a dar el iris y el higo, que le van a dar una sensación apenas verdosa y terrosa y con un punto apolvado. La vainilla, si bien se la percibe, está mucho más en el fondo, está bien alejada, es como que está dándole cuerpo en este caso a lo que es el perfume y como que está empujando todo desde atrás. Las diferencias que yo percibo entre estos dos es que en el Silky Wood clásico teníamos una salida muy prominente de vainilla que estaba acompañada de gamuza, eran las dos notas principales, y acá tenemos la salida mucho más balsámica, mucho más ambarada. Esa vainilla está mucho más en el fondo y no tenemos esa parte de gamuza. Este es mucho más lineal, el Silky Wood clásico es mucho más lineal. No tenía una gran por ahí duración o proyección, era más bien unas 6-7 horas. En este vamos a tener una duración de unas 10 horas tranquilamente. Y vamos a tener lo que es el iris y el higo, que es lo que para mí le van a dar otro giro a lo que es el nuevo Silky Wood. La verdad es un perfume muy exquisito, muy rico. Si no te gustaba por ahí lo que es el Silky Wood clásico porque la gamuza te molestaba, yo creo que te puede llegar a gustar más lo que es el elixir. Acá tenemos otros matices. Es un perfume quizás más complejo que el Silky Wood clásico. El Silky Wood clásico por ahí es un poquito más lineal. Este tiene mucha más evolución. Lo veo quizás un poquito más masculino y este un poquito más femenino, pero creo que pueden usarlo tanto hombres como mujeres en ese sentido. La verdad que me parece un perfume muy elegante, perfume más nocturno, un perfume que vas a llamar la atención, que te vas a hacer notar, pero que no siento que sea por ahí una bomba atómica tampoco. No creo que invadas un cuarto ni que abrumes a la gente. Si bien la salida es muy intensa, empieza a bajar y se empieza a transformar en una burbuja personal. Ahora, en la salida son completamente distintos. En este ya en la salida percibimos esa vainilla desde un inicio que va a estar acompañada por la gamuza, y en este tenemos esa salida balsámica amaderada con el punto verde del higo y con esa parte apolvada y terrosa de lo que es el iris. A medida que empieza a secar, sí, ahí es como que los caminos empiezan a unirse, y ya en el secado final sí te va a recordar a lo que es el Silky Wood clásico, ya se empiezan a parecer mucho más. Pero en cuanto a la salida sí tenemos diferencias. No es que solo por ser elixir es un Silky Wood con un poco más de intensidad. No, va por otro camino. Son completamente distintos en esa salida. Yo creo que si hasta le hubiesen dado otro nombre también hubiese pasado por otro perfume. Si bien tiene algo del ADN, tiene también muchas diferencias. Así que en cuanto a género, yo creo que es un perfume
un 50-50, puede estar un poquito más inclinado al lado masculino, pero es leve. En cuanto a edad, es un perfume por ahí un poquito más maduro. Este lo noto un poquito más juvenil, como más juguetón. Este es más por ahí para salidas nocturnas. Es elegante. Así que yo creo que en ese sentido, si no te gustó Silky Wood clásico, dale una oportunidad a lo que es Silky Wood Elixir, porque va por otro camino. Si bien en el secado se acercan bastante. Así que bueno, esta fue mi reseña del día de hoy sobre lo que es Silky Wood Elixir, comparándolo con su antecesor, el Silky Wood clásico. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos y nos vemos en un próximo video en el bodegón de los perfumes. Chao.